Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda el profesor Andrés Mejía a cargo del curso de álgebra. El día de hoy, en funciones, nuestro propósito es reconocer la función inyectiva y sobreyectiva, ¿correcto? Primero vamos a trabajar con nuestra función inyectiva y vamos a ver cómo se trabaja gráficamente con su regla de correspondencia y con pares ordenados. Comencemos gráficamente. Cada una de ellas, de esas gráficas, son funciones. ¿Cómo sabemos si son funciones? Porque se trazaban rectas paralelas al eje Y y lo corta, ya sea en la primera función y en la segunda función, en un solo punto. ¿Correcto? Si lo cortaba en más de un punto, ya no era función. Ahora, ¿cómo sé que aparte de ser función, es inyectiva? Listo. Lo que vamos a hacer nosotros es trazar rectas paralelas al eje X y debe cortarlo cada una de esas rectas en un solo punto, ¿ok? Mira por aquí, tengo esa función y trazo una recta paralela al eje X, y estoy observando que siempre cada una de ellas lo está cortando en un solo punto. Por lo tanto, esta sí es una función, ¿ok? Sí es una función inyectiva. Vamos con la segunda. Recuerde que le trazamos rectas paralelas al eje X y cada una de ellas lo debe cortar en un solo punto. Vamos con esta. Trazo aquí. Profesor, está cumpliendo. Claro, pero no solamente una, debemos trazar varias. Y cuando trazo en este lugar, observo que lo está cortando en 3 puntos. No puede ser porque solamente debe cortarlo en un solo punto. Entonces, esto no es una función inyectiva, ¿correcto? Recuerde, gráficamente solamente en un punto cuando trace rectas paralelas al eje X. Muy bien, ya vimos gráficamente. Ahora vamos a ver con su regla de correspondencia. Tengo una función f de x y planteo que f de x sub 1 es igual a f de x sub 2 y obtengo que x sub 1 es igual a x sub 2, digo que mi función es inyectiva. Otra vez, planteo f de x sub 1 igual a f de x sub 2 y obtengo, me sale, mi resultado es que x sub 1 es igual a x sub 2, es inyectiva. Vamos a ver un ejemplo aquí. 1. Verifica si la siguiente función es inyectiva. Lo primero que vamos a hacer nosotros es plantear que f de x sub 1 debe ser igual a f de x sub 2. ¿Correcto? Y esos valores se van a reemplazar en esta función. ¿Qué voy a reemplazar? El x sub 1, primero el x sub 1, tendríamos entonces x sub 1 más 2 entre x sub 1 menos 3. Igual, ahora vamos con la otra función, con la misma función, pero reemplazando ahora x sub 2. Reemplazamos x sub 2, tendríamos x sub 2 más 2 y x sub 2 menos 3. Ya logramos ese planteamiento. ¿Qué es lo que quiero lograr? Atento a lo que queremos lograr, ¿eh? Que x sub 1 sea igual a x sub 2. Si logro eso, es inyectiva. Vamos a operar entonces. Esto que tenemos a la parte inferior pasa a multiplicar en aspita. Pasamos a multiplicar. A ver. Este x sub 2 multiplica cada uno. X sub 2 por 1 por x sub 1 sería x sub 2 por x sub 1. X sub 2 por 2 es 2 veces x sub 2. Ahora el menos 3. Menos 3 por x sub 1, menos 3, x sub 1. Y menos 3 por 2 es menos 6. Igual, trabajamos ahora al otro extremo. X sub 1 por x sub 2, bueno, lo mismo. X sub 1 por x sub 2. X sub 1 por 2 es 2 veces x sub 1. Menos 3 por x sub 2 sigue siendo menos 3 por x sub 2. Y menos 3 por más 2 es menos 6. Tenemos una ecuación.
vamos a ver si algo se puede eliminar, ¿no? A ver, veamos. A ver, esto que está aquí y esto que está aquí son iguales. Lo cancelo. Chao, fuera, no te queremos. Aquí también tengo menos 6 y menos 6. Lo cancelo, se elimina. Mire, aquí tengo x sub 2. X sub 2 significa que esto lo puedo pasar al lado izquierdo y esto lo pasaría al lado derecho, ¿correcto? Reunimos lo que se parece. 2 veces x sub 2, esto pasa sumando, más 3 veces x sub 2, tendríamos 5 veces x sub 2 es igual a, veamos, 2x sub 1 más 3x sub 1 sería 5 veces x sub 1. De aquí podemos cancelar ese 5, mira, cancelo el 5 y nos estaría quedando que x sub 2 es igual a x sub 1. Tenemos una igualdad y se da cuenta qué es lo que queríamos, mire, aquí. Mira, estamos obteniendo justo lo que queremos. Y como hemos obtenido que x sub 1 es igual a x sub 2, puedo decir que f de x es una función inyectiva. Entonces, es inyectiva. No hay problema. Recuerde que hemos logrado conseguir que x sub 1 sea igual que x sub 2. ¿Ok? Muy bien. Recuerde el planteamiento. Primero comenzamos con f de x sub 1 igual a f de x sub 2. Reemplazamos, tenemos que operar y hemos llegado justo a lo que queríamos. Perfecto. Vamos con nuestro segundo ejercicio, pero antes, teoría, porque sin teoría no somos nada. Mira por aquí. Con pares ordenados vamos a demostrar que es una función inyectiva. Recuerden, cuando trabajaba con pares ordenados una función era: si los primeros son iguales, los segundos también son iguales, ¿no? Primeros iguales, segundos iguales. Pero para una función inyectiva, no solamente si los primeros son iguales, los segundos son iguales. También de regreso, si los segundos son iguales, los primeros también son iguales. De regreso. Por eso que planteo aquí, miren, aquí tengo B, aquí tengo B. Los segundos son iguales. Y si los segundos son iguales, significa que los primeros también deben de serlo. Ya no solamente es de ida, sino también de regreso. Si los segundos son iguales, los primeros también deben de serlo. ¿Correcto? Vamos aquí. Si la función es inyectiva, mira, me dice que es inyectiva. Perfecto. Observo aquí, tengo 6, tengo 6. Ahí tenemos que los segundos son iguales. Y si los segundos elementos son iguales, necesariamente los primeros también deben de serlo. Entonces, ¿qué puedo colocar aquí? Que a más 1 es igual a ¿cuánto? Es igual a 4. De aquí puedo decir de que a es igual a 3. Siguiente. Aquí observo 3, observo 3. Los segundos son iguales. Significa que los primeros, ese b al cubo menos 7, debe ser igual a 1. Entonces, b al cubo es igual a, pasa a sumar, 8. Entonces, tendríamos que b es igual a, sáquele raíz cúbica. Raíz cúbica de b al cubo es b. Raíz cúbica de 8 es 2. Ya tenemos a, tenemos b. Nos están pidiendo la multiplicación de ellos, a por b. Tendríamos entonces 3 por 2, que es 6 y sería nuestra respuesta. ¿Correcto? Recuerde, si los segundos son iguales, los primeros también deben de serlo en una función inyectiva. ¿Ok? Muy bien. Prosigamos. Ahora vamos con la función sobreyectiva, o también conocido como subyectiva, que se cumple en ese tipo de función. Mire, si tengo una función a, entonces b, debe cumplirse que ese b debe ser lo mismo que el rango, ¿ok? Conjunto de salida, conjunto de llegada. El conjunto de llegada debe ser el rango. Sé que la teoría no es muy extensa, pero sí muy útil cuando veamos en los ejercicios. Además, para terminar, la función biyectiva. Profesor, claro, deben cumplirse dos cosas. Que sea inyectiva, lo que hemos visto hace un momento, y también sea sobreyectiva. ¿Correcto? Los dos deben de cumplir. Una vez que cumplen los dos, la famosísima
función, estamos hablando de una función biyectiva. Vamos con un pequeño ejercicio. Dice aquí, si f, donde tengo aquí 3, 2, que sería el conjunto de salida, el dominio, y este es el conjunto de llegada, que sería nuestro rango. Pero ¿cuándo lo puedo decir? Mire, tengo f de x es igual a x más b, donde a es mayor que 0. Es una función biyectiva, ¿correcto? Como es una función biyectiva, ¿qué me quiere decir? Que es inyectiva y sobreyectiva. Y si es sobreyectiva, me quiere decir que este conjunto de llegada es el rango. Significa que directamente esto es el rango. Y bueno, el primero es el dominio. Me están pidiendo calcular m más n, pero en este caso lo vamos a cambiar, que sea calcular a más b. ¿Correcto? Vamos a calcular a más b. Ahora, lo primero que voy a hacer es volver a copiar la función, ¿sí? Copy-paste, nada más. Pongo aquí que mi función f de x es igual a ax más b, ¿correcto? Ahora, sabemos que el a es positivo, es mayor que 0. Eso es una función lineal, y si es una función lineal, pues es una línea, pero la característica, como el a es mayor que 0, significa que tiene que ser creciente, de esta manera, miren. ¿Correcto? Mira, creciente. Ahora, ¿es inyectiva? Por supuesto, porque al trazar rectas paralelas al eje Y, lo corta en un solo punto. Es inyectiva. Ahora, vamos a utilizar que sea también sobreyectiva en este caso. Mire, si es sobreyectiva, significa que esto es el rango. ¿Ok? Esto es el rango. Y todos los elementos son usados. Ahora, ¿qué implica? Que f de 3 puede ser 5 o 13. Uno de ellos, ¿correcto? Y f de 5 también puede ser uno de ellos, ¿correcto? Si f de 3, por ejemplo, es 5, necesariamente f de 5 es 13, ¿correcto? O viceversa. Profesor, ¿y cómo voy a saber quién es con quién? Se dirá. Ah, atento. Como es creciente, porque la función es así, ¿por qué? Porque el a es mayor que 0. Si por si acaso el b sería menor que 0, es decreciente. Tengan presente eso. Bueno, regresemos. Es creciente. Significa que pequeño trabaja con pequeño y grande trabaja con grande. ¿Correcto? Entonces significa que f de 3 es 5, ya que es creciente. Pequeño con pequeño y grande con grande. F de 3 es 5 y f de 5 es 13. Ahora esto lo vamos a reemplazar en nuestra función. Aquí, f de 3, en vez de x pon 3. 3 por a, tendríamos 3a más b es igual a 5. Y ahora reemplazamos el valor de 5. 5 por a, que es 5a, más b es igual a 13. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahí? Evidentemente lo podemos restar. ¿Ok? Lo restamos. Vamos a restar ellos dos. Aquí le llamamos 1. Aquí le llamamos 2 romano. 1 romano, 2 romano. Y lo vamos a restar de abajo hacia arriba. ¿Ok? De abajo hacia arriba. Al restar, tendríamos 5a menos 3a es 2a. Aquí pongo 2a. ¿Correcto? Estos dos se cancelan. La resta de ellos, 13 menos 5, es 8. De eso podemos obtener de que a vale 4. Y para obtener el valor de b, podemos reemplazar en uno de ellos. Me parece que en uno es mucho más sencillo. Reemplacemos en 1. Ahí tenemos 3a. Sí, en 1 tenemos 3a, pero a vale 4. 4 por 3 es 12. 12 más b es igual a 5, donde b equivale a ¿cuánto? 5 menos 12 es menos 7. ¿Correcto? Menos 7. Ya tenemos a, tenemos b. ¿Qué nos están pidiendo a nosotros? M más n. No, nos están pidiendo a más b. Entonces, por lo tanto, el valor de a más b, la suma de ellos es menos 3, que sería nuestra respuesta. ¿Ok?
hago una pequeña aclaración. Vamos a recalcar. ¿Por qué tomé que f de 3 es 5? Porque es creciente. Pequeño con pequeño, grande con grande. Pero ¿qué pasaría, profesor, si era decreciente? Si el a era menor que 0. Trabajamos al revés. Significa que f de 3 sería con 13 y f de 5 sería con 5. Trabajamos al revés si la función es decreciente. Tengan presente eso. Bueno, mis queridos estudiantes, hemos logrado nuestro propósito, que es reconocer la función inyectiva y sobreyectiva. Por favor, cualquier consulta por interno.